Hola, bienvenidos a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán del Escarabajo de Oro. La búsqueda del placer, ¿nos libera o nos esclaviza? De eso te vamos a hablar hoy en esta serie de videos que estamos haciendo sobre temas como la carencia, las carencias, los apegos, cómo nos identificamos con los apegos y este video sobre la búsqueda del placer y preguntarnos si la búsqueda del placer nos libera o nos esclaviza. Consideramos que es un tema fundamental dentro de lo que es la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Carl Gustav Jung y Gurdjieff, estos pensadores filósofos que crearon sistemas muy profundos y muy prácticos para la vida cotidiana, que enseñamos desde nuestra escuela aquí en Buenos Aires, abordaron los temas más fundamentales de la vida, esas preguntas que te llegan a vos tras haber sufrido un conflicto, tras haber tenido una crisis, tras preguntarte qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, por qué me sucedió lo que me sucedió. El tema del placer es un tema fundamental, muchos lo han estudiado, todos lo vivimos, todos los seres humanos vivimos esta dualidad de placer-dolor y vivimos en una época muy particular en relación al placer. Y cada época histórica, porque nacemos en un momento del tiempo y en ese momento del tiempo en el que nacemos hay una forma cultural, hay un paradigma que sostiene cómo pensamos, cómo sentimos, lo que aceptamos y consideramos como bueno y malo. Ten en cuenta esto porque es muy importante, que tanto vos como yo, ustedes como yo, hemos nacido en un momento histórico y eso nos condiciona a ver el mundo como lo vemos, nos condiciona a la vestimenta que usamos. Aunque creamos que no es así, es muy difícil darse cuenta de cuán condicionados estamos por nuestra época, porque es como darse cuenta todo el tiempo, tener presente de que estamos parados sobre un piso. Esto lo damos por sentado. Asimismo, damos por sentado muchas de nuestras creencias que consideramos absolutas, verdaderas. El tema del placer, como te decíamos a lo largo de todos los tiempos históricos, ha sido abordado de diferentes maneras. Durante cientos de años, el placer fue visto como algo negativo. El placer se reprimió, el placer se prohibió, el placer se persiguió. ¿Pero qué placer se persiguió? ¿Y qué placer se prohibió? De eso vamos a abordarte, porque el placer y el dolor debemos abordarlo en varios niveles que están interrelacionados entre sí. Vamos para eso a usar, para ordenar nuestro pensamiento, luego esto lo profundizamos en nuestras clases, vamos a abordar el tema del placer en tres niveles diferentes y el dolor asimismo. Vamos a abordar el placer y el dolor a nivel de la vida emocional. Vamos a abordar el nivel del placer, el placer a nivel de la vida física de nuestro cuerpo. Y también podemos encontrar un placer en el conocimiento, ¿sí? Y un sufrimiento al cual nos puede llevar el conocimiento y la acumulación. Placer y dolor son dos dualidades que son inseparables. Grandes pensadores abordaron que frente a la búsqueda de placer aparece inmediatamente el dolor. Vivimos en una cultura donde la relación con el cuerpo es bastante negativa y vos vas a decir, ¿por qué es negativa? Bueno, estuvimos siglos considerando que el cuerpo era algo pecaminoso, era algo negativo, esto asociado también al problema sexual que se arrastra de siglos, que se sigue arrastrando, donde el cuerpo fue considerado durante muchos siglos como algo que había que suprimir, los placeres del cuerpo, había que ocultarlos, había que reprimirlos. Pasamos una época histórica donde esto se vio críticamente, estamos hablando del siglo XIX, y se empezó a exaltar todo lo físico, donde la búsqueda del placer físico, y esto apoyado de ciertas doctrinas y ciertos personajes, uno de ellos fue famoso precursor de la era moderna, este famoso personaje inquietante que fue el Marqués de Sade, que abordó este tema del placer y el dolor de un modo bastante tétrico,
lo podemos investigar un poco si nos interesa, no haría falta porque hoy tenemos esto a la orden del día y tuvimos esta relación con el cuerpo muy dañada. Y cuando hablamos de una relación dañada con el cuerpo por prohibiciones, por falta de conocimiento, por falta de una guía psicológica y espiritual verdadera, nos encontramos que el ser humano empieza a vivir alejado de los instintos naturales. Y esto duró siglos, ir alejándose de los instintos naturales, y terminamos, a partir del siglo XIX, en un racionalismo extraordinario. Eso para introducir un poco el tema, de un modo general. Esto hay que profundizarlo muchísimo más, pero muchos nos pidieron que hablemos acerca de los placeres artificiales y los placeres verdaderos, y vamos a hablar a nivel físico. Para eso vamos a ordenar, como dijimos, el pensamiento, y vamos a usar un gráfico del gran pensador armenio George Ivanovich Gurdjieff, para hablar de estos tres niveles de placer que dijimos. Un placer a nivel físico, que lo encontramos aquí, un placer a nivel emocional y dolor, porque son una dualidad, y también acá a nivel de las ideas. Bueno, analicemos lo siguiente, porque para esto tenemos que comprender un poco más que somos los seres humanos diferentes de los animales. El placer instintivo, el placer y dolor instintivo que experimentan los animales, tiene su propio orden. Encontramos en muy raras ocasiones una alteración del placer y el dolor natural que atraviesan los animales. Por ejemplo, el placer natural del animal es la continuación de su especie y es el luchar por la vida para obtener los alimentos que necesitan. Hablamos de un placer estrictamente físico que no tiene excesos, que es saciado cuando se satisface el instinto. Acá hablamos de un orden perfecto del instinto a nivel de la esfera animal. Los seres humanos compartimos en común con los animales los instintos. O sea, tenemos un cuerpo al nivel que los animales. Igual que los animales necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos respirar. También tenemos una vida reproductiva que garantiza la continuidad de la línea humana. Todos hemos nacido aquí por el instinto de preservación y de continuidad de la especie, que en un nivel se expresa como el instinto sexual en el ser humano. Pero en el ser humano la cuestión se complica. Los animales no tienen conflicto con el placer y el dolor, o sea, no tienen que ir a psicólogos por problemas de la relación negativa que tengan con el placer y el dolor, pero el ser humano sí. El ser humano, a lo largo de toda la historia, ha tenido que aprender, y esto desde sus comienzos, de los cuales nosotros tenemos registros, ha tenido que aprender a relacionarse de otra manera con su cuerpo, con la esfera material, con los instintos. Por eso ha aparecido en la humanidad lo que es la cultura. La cultura le ayuda al ser humano a tener una relación diferente que el animal con los instintos. Hay un nivel en común que compartimos con los animales que es natural, que es el instinto, por ejemplo, dijimos recién, de alimentarse. Ahora es interesante esto porque reflexionando sobre este tema, para ir abordando el tema del placer en profundidad, y tenemos que ir lento con esto, ¿sí? Y ver si el placer que hoy buscamos nos libera o nos esclaviza, porque acá hay una cuestión fundamental, sobre todo donde estamos teniendo una cultura que cada vez goza menos de placeres naturales, y ahora te lo vamos a explicar eso, pero primero vamos a abordar este tema. Vos fíjate que en el campo animal, el animal no necesita conocimiento en cuanto a la alimentación. O sea, a nivel físico, el animal sabe que tiene que comer. A nivel instintivo, hay cierta guía de la cría, de los animales cuando tienen sus crías,
la madre o el padre del animal los va orientando en cómo ganarse el alimento, el sustento. Esto los pueden ver ustedes en documentales, los elefantitos, donde los elefantes mayores van guiando la manada, van guiando a los elefantes y le van enseñando, o los leones y las leonas les van enseñando a sus críos a cazar, así, etcétera. Van aprendiendo instintivamente, ¿no?, de la especie cómo realizar esto. Eso es instintivo. Ahora, en el ser humano vamos a necesitar, y sobre todo a medida que la vida humana se va complejizando, porque la vida humana se ha ido complejizando y esto es el proceso de la evolución, vamos necesitando conocimientos. O sea, acá entra un factor intelectual y empieza a relacionarse el intelecto con el instinto, tiene que ver con la cultura. Así que el ser humano crea medicina. La medicina ayuda a mejorar la salud. Tenemos una posibilidad los humanos de perpetuarnos más que las dificultades que enfrentamos, porque vamos adquiriendo cultura, así que podemos prolongar un poco nuestra existencia mejorando las condiciones a partir de la herramienta del pensamiento, y esto asociado a la cultura. Sin embargo, en un nivel podemos aceptar esto, que es necesario conocimiento para relacionarnos mejor con nuestro cuerpo, pero en otro nivel no lo aceptamos. En otro nivel estamos, y sobre todo en esta época, descendiendo a un nivel, a una esfera instintiva animal, donde pensamos que así nomás, por arte de magia, podemos estar mejor. Y estamos diciendo nosotros que así mismo, como hace falta un conocimiento que es parte de la cultura para poder alimentarnos mejor, para poder tener una ciencia como la medicina, asimismo hace falta un conocimiento para discernir el placer y el dolor, comprenderlo más profundamente en otro nivel, no solamente a nivel físico. A nivel físico es claro que no necesariamente, y esto lo hablamos en el otro video, no necesariamente lo que deseo, que tiene que ver con el placer, es favorable para nuestro cuerpo. Yo puedo desear una cantidad de alimentos o bebidas o sustancias que realmente a mi cuerpo, el cuerpo es sinónimo de naturaleza, el cuerpo nuestro es naturaleza, nuestro cuerpo sigue las leyes naturales. No necesariamente el deseo y el placer lleva a el bienestar. Entonces ahí ya podemos nosotros tener una de las claves, que hay un placer que nos puede esclavizar si ese placer está asociado a la ignorancia y está asociado al deseo. Bueno, eso no quiere decir no tener deseos, pero hoy día está sucediendo que nuestros deseos no están asociados correctamente con nuestras necesidades. Por lo tanto, podemos satisfacer los deseos, pero no satisfacer las necesidades. Inclusive a nivel físico, esto es claro, con la pésima, desastrosa alimentación, más todas las industrias químicas que hay, transgénicos, la adulteración de los alimentos, donde el cuerpo es dañado y la ley natural biológica del cuerpo no puede realizarse frente a esto. Bueno, esta cuestión creo que está clara en relación al cuerpo. Y además analizar también que el placer conlleva en sí el dolor, pero eso es un nivel de proceso natural. Vamos a dar un ejemplo, ya en otro nivel. Por eso la cuestión del placer es profunda y es compleja. La estamos abordando en varios niveles. Para ir al tema psicológico ahora, que está en íntima relación con el tema físico de todas maneras, no están separados. Analizamos el tema del placer, veamos cómo conlleva el dolor, que esto es un proceso natural, es una dualidad, como la vemos acá, de yin y yang. Uno conlleva al otro como una parte de las dualidades naturales de la vida. Veamos entonces, yo como porque tengo la necesidad de comer, más allá del deseo, mi cuerpo lo necesita, y una vez que se sacia mi cuerpo, llega un momento que si yo paso esa línea, empieza el dolor. O sea, el placer aquí, cuando pasa su línea, pierde un equilibrio y se transforma en dolor. Puede haber indigestión, puede haber sentirse lleno, ya empieza el proceso de dolor. Habitualmente, por ignorancia,
por falta de una relación sana con nuestro cuerpo, por falta de una intuición, de inteligencia, nuestra relación con nuestro cuerpo realmente es desastrosa. Hoy tenemos muchísimos trastornos alimenticios, por ejemplo, productos de trastornos psicológicos, por falta de un conocimiento práctico. Miren lo que vamos a hablar, conocimiento práctico, no vamos a hablar solamente de datos, vamos a hablar de conocimiento práctico, que de eso se trata la psicoterapia Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Un conjunto de conocimientos prácticos para nuestra vida. Entonces, no tenemos clara la relación placer-dolor. Y aquí viene la cuestión emocional. Vamos a abordarlo entonces, y dijimos que había 3 niveles del placer y del dolor. A nivel físico, ya lo abordamos un poco, queda mucho más por decir. Vamos ahora al placer emocional. Tengan en cuenta que estos 3 factores están relacionados entre sí. Los estudiamos separados para luego integrarlo. Esto es una cuestión compleja. A nivel emocional, no necesariamente en esta búsqueda del placer emocional quiero tener más emociones, me quiero sentir pleno, ¿sí? Quiero tener una emoción, está asociado también a un proceso bioquímico, obviamente, tiene que ver con sustancias que el cuerpo segrega que van acompañando emociones, acá no está separado, lo químico, lo psicológico son 2 caras de una misma moneda, ¿sí? No vamos a caer en este dualismo de que todo es físico o todo solamente psicológico. En la medida que estemos viviendo en un cuerpo físico, todo proceso de la mente es además un proceso físico y todo proceso físico es además un proceso de la mente. Analicemos esta cuestión en el plano emocional. En el plano emocional, la búsqueda del placer, de vuelta, sin conocimiento, lleva al dolor. La búsqueda del placer emocional sin conocimiento lleva al dolor. ¿Por qué lleva al dolor? Porque no comprendemos, al no comprender la naturaleza del juego de la vida, las relaciones en sí también tienen un orden para que puedan realizarse armónicamente. ¿Quién definió ese orden? Bueno, Jung llama a esto los arquetipos. Nos podríamos preguntar lo mismo, ¿quién definió el orden biológico? Yo no fui. Hay una ley trascendente, llamémosla una ley superior al ser humano, que determina un orden en el plano biológico. Y asimismo vamos a ir estudiando, y esto es difícil de aceptar, pero más que aceptarlo hay que estudiarlo y hay que investigar si es así. Hay una ley del mundo de las emociones también. Las emociones tienen un orden y tienen una estructura. Y emociones de carácter violento. Emociones donde busca gratificarse egoístamente. El placer conllevan al dolor. Vamos a dar un ejemplo simple. Si yo nada más quiero que me quieran, yo quiero placer, quiero ser estimulado emocionalmente, llega un momento donde esto produce vacío. O sea, este placer emocional lleva al dolor. Es un ejemplo sencillo, cualquiera esto lo puede comprobar si se observa en su propia vida. Este placer lleva un dolor, lleva una sensación permanente de vacío. Es muy simple esto observarlo, quizás vos lo niegues, pero hacete una encuesta a todos los psicólogos del planeta. ¿Qué le consulta a la gente? A los coaches, a los consultores y demás. Le consulta sus trastornos emocionales, donde el individuo no se siente bien y en un 90% de los casos es nuestra incapacidad de tener un conocimiento preciso, práctico, un conocimiento práctico de cómo trabajar con nuestra vida emocional, lo cual implica cómo relacionarnos más armónicamente con los demás. Entonces estamos en esta dualidad de placer-dolor, por causas del egoísmo, por causa de la separatividad, por causa de no saber también qué necesitamos en profundidad. Te remontamos 2 videos atrás donde hablamos sobre las carencias. ¿Qué necesitamos en profundidad? Porque hay un nivel de afecto que necesitamos natural, no solamente a nivel emocional, también a nivel físico. El contacto físico, el cariño es algo natural. O sea, no están separados lo físico de lo emocional, ¿eh? Cuando nosotros restauramos nuestra relación sana con nuestro cuerpo, es decir, con la naturaleza, relacionarnos bien con nuestro cuerpo es aprender a relacionarnos bien con la naturaleza, porque el cuerpo es naturaleza. En la antigüedad se le llamaba a esta divinidad en parte Dionisio,
que era el éxtasis. Se le decía el dios del vino, pero no es que tomaban vino, tiene que ver con la exaltación y el placer espiritual sin contradicción con lo material, sin que esto excluya el cuerpo, sin que excluya la naturaleza, porque es aquí donde vivimos. Es muy interesante esta divinidad griega Dionisio, que ha sido muy mal comprendida, especialmente por los literales estudiosos de la mitología, no los grandes simbolistas como fue Carl Gustav Jung, que analizó esto, y el gran pensador Nietzsche habló de estas dos tendencias humanas, lo apolíneo y lo dionisíaco, que debían satisfacerse para que haya un equilibrio entre ambas, que era el orden social, el deber del individuo en su actividad social en el mundo, política, económica, etc., y la armonía y el placer espiritual. Entonces acá estamos elevando el nivel de lo que es un placer, que es opuesto al dolor, y vamos a hablar de un tercer placer que está por encima de placer-dolor, que tiene que ver con la conciencia. El lenguaje, por lo menos en nuestros idiomas, es un poco limitado para hablar esto, pero hablemos de placer integral, que sale de la dualidad. Inclusive, vamos a ver, si yo pudiera volver al estado natural en relación a la alimentación, en la relación a mi cuerpo, en relación inclusive a lo instintivo de la función sexual, si yo pudiese volver a la natural, ya yo saldría de esta dualidad placer-dolor y estaría en una tercera posición, en un equilibrio al medio, como lo hablaba Siddhartha Gautama el Buda. Esto está hermosamente relatado en el mito de Buda, cuando relata y dice que él se somete, Siddhartha Gautama, cuando se va del palacio, se la va a la casa de los padres, se somete a una vida muy austera, muy ascética, pero se da cuenta que eso lleva a un extremo riguroso contra el cuerpo, y entonces encuentra un equilibrio, más allá del placer, más allá del dolor. El camino del medio lo llama, donde no hay que castigar el cuerpo con mucha rigurosidad, ni tampoco hay que entregarlo a cualquier placer. ¿Por qué? Porque entregar a cualquier placer termina justamente dañando la propia naturaleza y la mente. Entonces, la búsqueda de placer hoy se está entendiendo en un sentido muy literal en nuestra época actual. Como está exaltado el materialismo, está exaltado todo lo físico, y el individuo no se reconoce como un ser interior, se vuelca a satisfacer todos los deseos que no satisfacen sus necesidades dionisíacas, sus necesidades naturales, no son satisfechas. Inclusive tenemos hoy una anestesia de los sentidos, donde estamos necesitados de cada vez más estímulos, de sensaciones más violentas y más fuertes para poder sentirnos vivos. Y esto también es químico. Vamos a abordar esto desde la física cuántica de la psicología Jung en otro video, de qué pasa a nivel celular cuando nosotros bombardeamos nuestras células, ¿sí?, con estímulos, ¿sí?, con sobreestímulos, generando esto adicciones, tanto en el plano físico como en el plano emocional. Ese es un tema de otro video que si te interesa lo vamos a preparar y lo vamos a hacer. Bueno, para ir cerrando este tema, vamos aclarando entonces que el placer emocional también, para encontrar el verdadero placer que no nos esclavice, sino que nos libere, debemos ir más allá de esa relación que tenemos ensimismada con nosotros mismos y reconocer que nuestro placer verdadero, auténtico, emocional va a tener que darse en el mundo de las relaciones y los vínculos. Y vamos a ver cómo, con qué condiciones. Por eso nosotros estamos enseñando este curso, porque esto no es tan sencillo de realizar. No es que yo le puedo decir a toda la gente a mi alrededor, vamos a vivir en armonía, ya vamos a vivir en un estado placentero de relaciones armónicas a nivel emocional. Es todo un trabajo a realizar y a hacer con un conocimiento muy preciso. Cómo relacionarme conscientemente con los demás y conmigo mismo. Eso es un trabajo con la esfera emocional muy especial. Y el tercer nivel del placer, para introducir este tema que es muy complejo y lo estamos abordando desde un ángulo,
esto debe completarse con un estudio más profundo, es solamente una introducción, que seguramente pedimos que vos que estés viendo este video, más que opines, que te tomes el trabajo de ir analizando lo que estamos diciendo. Queda mucho por decir y somos honestos intelectualmente en esto. Te decimos que es muy incompleto todo lo que estamos presentando, pero esto es un video de media hora. El tiempo en esto nos es tirano. Para desarrollar este tema necesitamos horas, horas y horas de estudio y además de práctica. Solamente lo estamos introduciendo, por eso te proponemos estudiarlo esto más en profundidad, si a vos te interesa realmente profundizar sobre esto. Eso es una introducción que te puede servir también, como son todos los videos que hacemos. Está el tercer nivel, el nivel de la mente, del placer. Estamos jugando un poco con el lenguaje. El placer intelectual, el placer que tengo intelectual, que si también estoy atrapado en la dualidad de bien y mal, de opuestos, de los extremos, va a significar el placer intelectual es acumular conocimiento, información. Yo me voy a sentir seguro a nivel del conocimiento si acumulo. Eso necesariamente llega al valor, al dolor, porque nunca es suficiente. La información y el conocimiento que hay es gigantesco. El ser humano queda atrapada en esta dualidad también de placer-dolor a nivel de las ideas, si lo podemos tomar así, porque piensa que acumulando cantidad de información, de datos, ya va a poder realizarse. Entonces busca cursos, busca más información, busca, se satura. Un filósofo coreano llamaba esto el dataísmo. Bueno, entonces abordamos este tema. ¿Y cuál sería la tercera vía? El camino del medio, el equilibrio entre el yin y el yang, el equilibrio entre estos dos opuestos a nivel del conocimiento. Aprender qué conocimientos necesitamos de vuelta para vivir según lo natural. ¿Cuáles son los conocimientos que no tengan que ver con las opiniones, que no tengan que ver con datos, que tengan que ver con la sabiduría? Ese tema lo vamos a dejar ahí. Pero sí te vamos a invitar, que tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es parte de este conocimiento, al curso que estamos dando de la psicoterapia de Jung. Primero te mencionamos toda una cantidad de ideas que te pueden servir, pero si vos querés profundizar, esto es necesario estudiarlo más profundamente como cualquier cosa. Así que te vamos a dejar acá la invitación a nuestro curso de psicoterapia, donde vamos a trabajar con estas ideas como lo estamos haciendo acá, pero mucho más ordenadamente, con toda una estructura, enseñándote todo el método de la psicoterapia de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Estamos armando módulos mensuales de 4 clases, estás invitado, los estamos haciendo presencial y online. El online ya está empezando ahora, este módulo online, que va a ser una vez a la semana de 2 horas, y el presencial el mes que viene, en marzo, acá en nuestra escuela en Buenos Aires, Argentina. Bueno, como siempre, si te gustó este video, le podés dar like, podés suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones, y acá te vamos a dejar el aviso del curso que estamos dando de la psicoterapia de Jung y del cuarto camino de Gurdjieff, tanto presencial como online. Podés consultarnos a nuestro WhatsApp, que te lo pusimos acá en pantalla, ¿no es cierto? Así que ya nos vamos despidiendo. Esperamos que este video te haya sido de utilidad y sugerirnos temas que te interesen seguir profundizando. Hasta la próxima. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados
muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. El curso se ofrece en modalidad presencial para los que estén aquí en Buenos Aires, la República Argentina, ya que nuestra sede, nuestra escuela, aquí se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Pero también ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online. Por primera vez vamos a dar este curso en modalidad online también, porque muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Así que bueno, estás invitado tanto de forma presencial aquí en nuestra escuela en Buenos Aires como en la modalidad online. Te esperamos. Chao.